y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Otro programa de La Economía por Moreno. Gracias, Norberto, por venir. Gracias. No, por favor. Habíamos quedado el programa tal cual pasado que hoy vamos a transitar conceptualmente qué es lo que está pasando con esta supercrisis. Está claro que nosotros no decimos que esto ni siquiera es una crisis, es una supercrisis porque es la sumatoria de lo que nos está pasando en el 89 y lo que nos pasó en el 2001. Y mucho menos vamos a decir que fue una turbulencia pasajera. De ninguna manera. Incluso, como dijeron algunos economistas vinculados a sectores de la oposición, una crisis cambiaria que fue muy mal manejada y que entonces terminó siendo un desorden mayúsculo, pero por inobservancia de las reglas de nuestra disciplina por parte de las actuales autoridades. Esto es efectivamente una supercrisis, nunca hemos vivido unas circunstancias como esta, y por eso nosotros sostenemos que la patria está en peligro. Con Fondo Monetario y sin Fondo Monetario, la patria está en peligro. Y ahora vamos a desarrollar el por qué nosotros lo consideramos. La semana pasada habíamos analizado el porqué de las inconsistencias de este modelo, el hecho de lo que implicó duplicar el precio de la comida en los primeros 15 días de gobierno. En esto quiero ser muy claro y lo voy a reiterar. Nosotros podemos discutir con el actual oficialismo sobre la herencia recibida. Obviamente, de los 2 últimos años de gestión, básicamente lo tienen que discutir con el equipo que encabezaba Kicillof y su segundo, Álvarez Agis, y bueno, que eran básicamente los 2 referentes. Pero hay 10 años de los cuales podemos discutir sin ningún lugar a dudas. Y sobre todo los años en términos económicos que me tocó estar en la Secretaría de Comercio desde el 6 hasta el 13. Ahora, ellos se la pasaron diciendo que en nuestro gobierno la inflación se había desmadrado. Hablaban de 22, 25, 27. Podemos debatir sobre eso. Pero también dicen al mismo tiempo que las tarifas estuvieron congeladas. Que las tarifas, claro, subieron ahora porque antes estaban congeladas y distorsionaban los precios, ¿no? Bueno, no distorsionaban nada. Lo que no, está congelado está congelado. Lo que dicen ellos, ¿no? Por eso, está congelado y nosotros no le negamos eso. Que estaban congeladas, sí, no. Le negamos, decimos no. Una decisión política de hacer eso, digamos. Entonces, si las tarifas estaban congeladas y había una inflación desbocada, no va a ser por la educación de gestión privada o por la comida fuera del hogar, o sea, ir a comer a los restaurantes, o por los viajes turísticos. Digamos, convengamos que para que la inflación esté desbocada, como decían ellos, y lo afirmaban y lo sostenían, la comida tenía que picar en punta y haber aumentado muchísimo. Pero estos vimos el programa pasado que asumieron y duplicaron el precio de la comida. Entonces, si las tarifas estaban congeladas y la inflación estaba desbocada, y no va a ser por los elementos, ¿está bien? Por mantenimiento del hogar, no va a ser porque... No, claramente. No hay ninguna alternativa que la inflación esté desbocada por el precio de la comida. O sea, que lo que tendría que estar por encima del promedio es el precio de la comida, porque si vos tenés tarifas acá y la inflación acá desbocada, la comida tiene que estar acá. Exactamente. Para que el promedio, porque esto está claro que se mantenía en el piso. Si ya la comida para ellos tenía un precio que estaba desbocado y nosotros éramos unos inútiles, ¿por qué duplicaron el precio de la comida? Porque duplicar el precio de la comida fue una decisión de ellos, soberana.
Entonces, todo al mismo tiempo no puede ser. Son O muy- la inflación nuestra no estaba desbocada. Convengamos que las tarifas estaban congeladas, por lo tanto, o la inflación no estaba desbocada y los alimentos también se habían retrasado muchísimo, según ellos, no sé ahora medido contra qué, será contra educación privada, o tomaron la decisión soberana de duplicar el precio de la comida porque son unas bestias y le Y importa con la- nada lo que coma o no coma la gente. Y se tienen que hacer cargo de esa responsabilidad, Muy ¿no? bien. A partir de que duplicaste el precio de la comida, vos lo explicaste muy bien, después el nivel de actividad cayó enormemente porque no había manera de mantener la actividad. Si vos vas, agarrás lo que cobraste de sueldo, comprás comida, durante el mes no te queda No nada, queda vos vas nada, previendo, no exactamente. te queda nada, bueno, listo. Salieron a gastar y ahí vino, tras que habían quitado retención y le bajaron los ingresos, salieron a gastar a lo pavote y ahí se les duplicó el déficit, déficit fiscal, Vos ya exactamente. explicaste lo que es el cuasi fiscal, cómo se retrasó el dólar, esto cómo impactó después, el dólar se retrasó porque se endeudaban en dólares, tiraban los dólares al mercado, eso generó una sobreoferta de dólares sin necesidad. Bueno, esto retrasó el tipo de cambio, no tenías mercado externo, no tenías mercado interno, entonces no iba a haber Y ninguna inversión, además. no iba a haber ninguna lluvia de inversiones en el segundo semestre, porque si no hay mercado, ¿para qué vas a invertir? Es una vieja discusión sobre si la oferta determina la demanda determina la oferta determina la demanda, la famosa ley de Say, todo lo que vos producís por especializarte en este producto significa que vas a demandar lo que vos no producís, por lo tanto, si te trabajás 14 horas por día produciendo esto, tenés que ir y comprar lo que no producís. Pero entonces, bueno, la oferta genera la demanda. Bueno, esta oferta te genera un ingreso que a su vez va y demanda los productos que otro ofrece. Es la ley de Say. La oferta determina la demanda y sobre todo Keynes, que terminó diciendo, mire, déjese de hinchar con eso, si no hay demanda no hay oferta. Bueno, ¿cómo es? Bueno, es una mezcla sana. La demanda determina la oferta, no hay ninguna duda, hasta que llegas a la frontera de producción, y cuando llegas a la frontera de producción vos tenés que darle a la oferta. Darle a la porque oferta, si no le incrementar das a- la inversión y aumentar la Ah, oferta, bueno. digamos, y ahí funciona el círculo virtuoso de la economía, ¿no? Y en esto está. Ahora, está claro que no hay ninguna posibilidad en la economía moderna de que en la evaluación de un proyecto vos digas, pero no sé si tengo demanda. Che, ¿y a quién le vas a vender? No lo sé, no lo pensé, voy a ver. No, mirá, entonces, cuando lo pienses, invertimos. Es la pregunta lógica de No se cualquier invierte negocio. por supuesta confianza en la... Tenés que obviamente, che, voy a producir esto, bueno, tenés mercado, bueno, no sé, hay un mercado pequeño, empecemos, pero nadie va a decir, no, mirá, no lo voy a vender, y entonces ¿para qué lo hacemos? Y bueno, porque Say dijo que la oferta genera su propia demanda. No, eso es una tontería. Es como cuando me dicen, no existen los costos, solo existen los precios. Bueno, a mí me encanta que me expliquen ahora, o que vayan a una fábrica a trabajar y que te digan, no, mirá, no vamos a salir con precio, no tiene importancia los costos. Si los El precios precio están lo por pone el encima- mercado, dicen. Sí, si los precios están debajo de los costos, igual nosotros seguimos. No, son muchachos difíciles toda esa manera de entender las cosas, pero el sentido común hay que ponerlo arriba de la mesa. Por eso el tema del sentido común, con esto de que dijeron que la inflación estaba desbocada, las tarifas congeladas, o sea que lo único que estaba por encima todavía de la inflación eran los alimentos, está bien, es un debate a tener. Y vienen y duplican el precio de los alimentos. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo. Porque ahora dicen que subían las tarifas porque estuvieron congeladas y que entonces... Ahora, y si los alimentos no, entonces si ¿por qué los duplicaron? Bueno, porque son oligarcas. Y lo que querían era aumentar los alquileres de su tierra y esa es la caracterización que hicimos. Ahora, todo eso fue desandando la economía durante todos estos 2 años y de alguna manera nosotros teníamos claro que íbamos a transitar lo que ahora estamos transitando. ¿Por qué lo teníamos claro y cuáles son los elementos que nos hicieron con anticipación planificar nuestro accionar sabiendo que lo que ahora estamos viviendo lo íbamos a vivir? Claro, no sabíamos día y hora. No le podés pedir a un economista que te diga día y hora. Lo que vos podés es decir, mire, para su análisis en los negocios, esto va a pasar. Y si no me hace caso a mí, hágale caso al resto de los economistas.
y vemos lo que pasa. Lo que te dice que estaba todo bien. Si nos hizo caso a los que decíamos que esto iba a pasar, bueno, hoy estás más preparado. Totalmente. Si no le hiciste caso al resto, lo que hablan por televisión, esto que estaba todo bien, qué sé yo. Pensaban que la economía iba a crecer No, 3-4%, que la inflación iba a ser del 10%. Nosotros dos con Iscovich, entre otros colegas, algo lo hacemos con Iscovich, en nuestra consultora, ahora otros lo hacemos públicamente en los artículos que hicimos. Tomamos 2 decisiones a fin de 2017, 2, y las hicimos públicas. La primera fue que el 8 de diciembre de 2017, en plena euforia macrista que acababa de ganar la elección, nosotros sacamos un artículo periodístico publicado en Infobae, el de Haddad, 8 de diciembre, el Día de la Virgen, especialmente el Día de la Virgen porque pusimos nuestra patria bajo el manto protector de Nuestra Señora. Publicamos un artículo que se llamó Programa Económico de Contingencia. Lo publiqué con Chaliú y lo publiqué con Sergio Carboneto, el hijo de Daniel Carboneto, lamentablemente fallecido hace un par de años. Gran economista del peronismo. Con 2 colegas más, el 8 de diciembre. Dijimos, mire, esto va tan mal, que termina mal. Por lo tanto, el 8 de diciembre, en plena euforia macrista, cuando todos decían que tenías Macri 20 años, nosotros dijimos, mire esto. No conforme con esto, a partir del 15 de diciembre, como cualquier consultora que se precie, tiene que dar las previsiones de lo que va a pasar en el año subsiguiente. Lo habíamos hecho en el 16, sí, para diciembre del 16, nosotros hicimos las previsiones del 17. Esto es, crecimiento del 17, inflación del 17, tasa de desocupación del 17, tasa de pobreza del 17, balanza comercial, cuenta corriente, endeudamiento, déficit fiscal, todo eso, que son las proyecciones macro, nosotros las hicimos a fines del 16 para el año 2017. ¿Y cómo salieron? Y acertamos. Hicimos, mire, obviamente, nosotros dijimos que la economía iba a crecer 0,35, no 3,5, 5, como decía Bain. Bain arrancó con 5, después fue ajustando, después terminó en 2. Nosotros de arranque dijimos 0,35. Nuestros cálculos ya lo demostramos acá, 0,9. Menos de un punto el crecimiento de la economía, bien medido. Déficit de cuenta corriente, exacto, lo que dijimos. Exacto, habíamos dicho 30.000 millones, fue 31.000 o 30.000 y pico, digamos. Inflación, dijimos 23, 25, fue 25. Déficit de balanza comercial, exacto, un año antes de que pasara. Tasa de desocupación, pobreza, todo. Déficit fiscal, dijimos, va a estar en el entorno del 10%, terminó el 11% bien medido. O sea, pero para diciembre del 2017 dijimos a nuestros clientes, mire, no podemos hacer proyecciones. Entonces algún cliente dijo, ¿por qué no pueden hacer proyecciones? Porque no es serio. Si nosotros tenemos un análisis de que esto se desordena, cualquier previsión que uno haga de lo que va a pasar en la economía es falso. Entonces empezaron, no, porque para fin de año el dólar va a estar 22, no, que va a estar 21,75, no, que la economía va a crecer 5.7, sí, 3.8, 3.92, que la pobreza, que la inflación va a ser del 10-11, que decían, ese tipo de cosas, exactamente. ¿no? Entre el 8 y el 12. Que entre el 8 y el 12, que por eso era 10, entre el 8 y el 12. Bueno, nosotros dijimos, contra todo eso, sacamos una nota en nuestro informe que encabezó nuestro informe. Dijimos, mire, no le vamos a dar previsiones, porque nosotros creemos que son tonterías, porque la situación económica se va a poner dramática. Bueno, se puso dramática y todos los que hicieron proyecciones ahora las tienen que revisar ridículamente. Entonces el Banco Central te dice ahora que el mismo que decía que la inflación iba a ser del 12, ahora te dice que es del 27. Y para explicar que le pifió por más del 100%, dice, no, pero cambiaron las circunstancias. No, bueno, muchachos, no cambió nada. Lo que está pasando ahora estaba escrito. Que el dólar se iba a fortalecer está, pero desde noviembre del año pasado, cuando Trump anunció
que iba a ser un mega proyecto de obra obra pública tremendo. Con un presupuesto de todas las obras de 2.2 billones, o sea, 2,212. Con lo cual, en el presupuesto estaban 200.000 millones de aporte del Tesoro. Los 2 billones los tiene que ir a buscar al mercado internacional. Si Argentina, yendo a buscar 30.000 millones de deuda neta, nueva, 90.000 en total, era el principal buscador de fondos en el mundo, imagínense lo que es Estados Unidos cuando en los próximos años tiene que salir a buscar 2 billones. Ahora, eso se sabía. Entonces, todo lo que está pasando, todo, no hay nada nuevo, no hay ningún cisne negro. Hasta explicamos que no es cierto que hay cisne, esos hechos que vos no podés, miren, está todo escrito. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a decir ahora también es la consecuencia lógica de lo que está aconteciendo para cualquier estudiante de tercer año de economía, pero que haya efectivamente estudiado las causalidades de la ecuación macroeconómica básica. Si no, tenemos un lío bárbaro. Y lo que uno está dándose cuenta que hay un montón de consultores que lo que hacen es escribir lo que le dicen que tienen que escribir. Entonces eso no es serio, por eso también dijimos que tenía que haber un juicio de mala praxis para los economistas. Exactamente. De la misma manera que los médicos tienen juicio de mala praxis, los contadores, los economistas tenemos que tener, no podemos decir cualquier cosa y después decir, no, bueno, no acertamos porque hubo un cisne negro. ¿Qué cisne negro? Todo lo que estamos diciendo tiene una causalidad estricta en el mundo de las decisiones económicas que tomó este gobierno oligárquico. Y podía ser perfectamente anticipado. Pero por eso las pudimos prever. Por eso las pudimos prever. Entonces, 8 de diciembre del 17, en plena euforia macrista, se entra a Infobae, se busca el artículo que escribimos con Chalú y con Carboneto y ahí está. No escrito hace 6 meses atrás, está escrito. El porvenir, que es lo que quedamos en conversar. Para entender la situación del porvenir, tenemos que tener claro que en el 89, cuando colapsa el gobierno de Alfonsín, el déficit fiscal, esto significa los ingresos menores a tus egresos eran de 12 puntos del PBI. ¿Contra qué se mide eso? Contra el PBI. El PBI que había en aquel momento, no importa cuál fuere, vos recaudabas 11 puntos menos del PBI de lo que gastabas. Por eso la diferencia, ¿está bien? Déficit fiscal total, ¿no? Nación, provincias, municipios, cuasi fiscal, total. Todo lo que implica déficit. Si hay déficit, y esto sí es una ley de hierro, es porque alguien lo financió, voluntaria o involuntariamente. Voluntariamente te presto plata. Involuntariamente te voy a cobrar la factura y no me la pagás. Yo ya te di la mercadería. Figura que te la tengo que pagar, es una deuda, pero no te la pago. Bueno, ahí está, la mercadería la voy usando. Entonces, no te pago la factura de los proveedores en el Estado, los proveedores no se ponen contentos. Pero bueno, mientras yo te siga entregando los medicamentos no faltan en el hospital. En el momento en que no te entrego más medicamentos, faltan en el hospital. Esa es la crisis. Claro, el paciente cuando va y no está el medicamento, o el médico, la enfermera, dice, no hay. Ni el médico, ni la enfermera, ni el paciente saben si que se pagó o no se pagó. Claro. Ni les importa y está bien. Claro que tienen que ver ellos. La enfermera va acá y usa el algodón, usa esto, usa la jeringa. ¿Qué sabe si está paga o no está paga? El administrador del hospital lo sabe. Entonces se calla y dice, vos usá la jeringa. El problema es que el administrador sabe que ya el proveedor lo llamó 7 veces y que no hay más jeringas. Que no va a poder responder. Esa es la crisis. Cuando vos decís, mirá, no tengo la jeringa del hospital. Estamos en crisis. No, si no pagaste, aunque tuvieras la jeringa, también estabas en crisis. Exactamente. Lo que pasa es que todavía el proveedor te entrega. Entonces a vos te tenían que poner la inyección y vos decías, bueno, en el hospital no se nota. La crisis no se objetivaba para el paciente y el médico. Pero la crisis ya estaba. Pero estaba. Esa es la función del economista. Decir, no, mire, no contarte lo que pasó,
sino decirte lo que va a pasar. Para contarte lo que pasó están los historiadores. ¿No? Mire, si sigue así, va a pasar esto. Claro, los muchachos que hacen historia económica te cuentan lo que pasó. Y está muy bien, porque ¿de dónde podés vos prever si tenés un claro conocimiento de lo que pasó? Ahora, explicarle todo el tiempo a la gente, a los compañeros, lo que pasó, están los historiadores. Lo que hay que decirle es lo que va a pasar. Y si acertás, seguís. Y si no acertás, listo, no seguís. ¿Qué es lo que pasa en la política y en la economía? Por eso el ejercicio de hacer política también es señalar lo que va a pasar. Y si acertás y conducís tu fuerza a la victoria, porque la conducís por la vereda del sol, bien. Y si te vas equivocando y conducís la fuerza a la derrota, tiene que dejar el lugar y que pase que siga. Esa es la ley de la vida y así funciona. Tal cual. En las distintas generaciones, naturalmente que no seguís con la misma vitalidad a los 60 que a los 40 y tampoco a los 80. Entonces, bueno, ocupás distintos roles en la sociedad. ¿Está bien? Y en la conducción también. Si acertás, conducís. Si no acertás, no conducís. Porque no se conduce si llevas tu fuerza a la derrota. Tenés clientes en la consultora y te pagan si vos le decís, mire, prepare sus negocios para esto que es el porvenir. Y si no preparaste, sino para qué quiere un consultor. Si preparaste negocios para que crezca la economía 5 y creció 1 o no creció, claro, o para que la inflación sea 10 y fue 27 o 30, claro, bueno. Vos imagínate que le digas, ¿no?, a tu cliente, mire, invierta, no hay ningún problema, que la economía crece al 5 y la demanda de cemento y de acero va a ser el 20% más, y resulta que fue el 20 durante 4 meses, pero cuando estalló la crisis se cae a pedazos y el año, entonces, y vos te preparaste para un 20% más de volumen y ahora resulta que tenés la capacidad instalada, el sobrector de toda la materia prima y no tenés a quién venderle. Exactamente. Y el consultor no es responsable, no hay juicio y te dice, pero vino un cisne negro. La verdad que eso no es serio. Bien, muy bien. ¿Cómo se interrelaciona la economía en la política? Y precisamente es economía política, y es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros dijimos que la patria está en peligro. La patria está en peligro y dejamos a un costado el Fondo Monetario Internacional porque tenemos un déficit fiscal hoy superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Y empezamos a transitar junio, donde el Estado, sobre todo el nacional, los distintos estados subnacionales también, provincia y municipio, pero nos vamos a concentrar en el nacional, tiene que empezar a recaudar los impuestos que corresponden a la actividad de mayo. Lo que vendiste en mayo, pagás los impuestos durante junio, de acuerdo a la fecha que vos tengas. Obviamente después en la segunda quincena es donde se acelera la recaudación. Cuando vos terminaste mayo, en general tenés 10, 15 días para tu posición. Para la de IVA, tenés los adelantos de ganancias, si bien ahora los postergaron, tenés una serie de impuestos que vos tenés que pagar. Claro, la actividad se desplomó en mayo. Claro, ¿qué recaudación va a haber? Muy ¿no? bien. La recaudación de mayo no fue mala porque correspondía con la recaudación de abril, aunque tampoco fue una cosa extraordinaria, pero correspondía a la actividad de abril. Pero la actividad de mayo, que es la que determina la recaudación de junio, fue... Que es la que se va a conocer en los primeros días de julio, no la de ahora, porque la de ahora, claro, como bien dijiste, corresponde a mayo. A la recaudación de mayo por la actividad de abril. Entonces es un trencito. Lo que vendiste en abril, pagás los impuestos en mayo, el Estado los junta y los anuncia la primera semana de junio, que es la que anunció. Exactamente. Ahora, vos vendiste durante mayo, ventas muy menores a las de abril, esos impuestos los recauda el Estado durante junio y los anuncia... Los informa los primeros días de julio, exactamente. Cuando anuncie la recaudación de julio, en realidad va a ser una recaudación a la baja, en términos reales, y no tengo duda también en términos nominales, pero dejemos abierto el interrogante, contra lo que recaudó el mes anterior, y entonces esto te implica que eso proyectado se te amplió el déficit fiscal enormemente. Ingresos contra ingresos, los egresos los mantuviste,
porque todavía esos pretendidos ajustes no llegaron. Baja de gasto, que el auto, que el celular, que el café, que la chocoarroz. El chocoarroz de... Sí, bueno, son todas tonterías. De verdad, todavía lo están discutiendo. Bien, pero resulta que ya te empezó a bajar la recaudación. Con lo cual, si te empieza a bajar la recaudación, el problema es que cada vez son menos los ingresos contra el mismo gasto. Con lo cual, si ya tenías un problema de gastos mayores a los ingresos y todavía te caen mal los ingresos, vas a tener un déficit bien, aún mayor. Indeterminado en este momento. Exacto. Hoy indeterminado. No se sabe, porque tenemos que esperar la recaudación. Lo que sí se sabe, que el déficit cuasi fiscal, que es el que paga el Banco Central, los intereses que paga contra los intereses que cobra, ese es el cuasi fiscal, sí aumentaron, porque tenían una tasa en abril del 27 y pico y ahora ya tienen una tasa del 40. Exactamente. Así que imagínense lo que es sobre una deuda, ojos de buen cubero, 1.3 billones de pesos, 1.3 billones de pesos, el 40% de eso, si uno lo analiza, estás hablando de más de 500.000 millones de pesos solamente de intereses que tiene. Bueno, es una estupidez. Y es, lo dijimos la vez pasada, digo, se llama déficit cuasi fiscal, pero es déficit fiscal del Estado, digamos, porque algunos quieren hacer esta separación, bueno, pero es el Banco Central, no es el Tesoro, tontería, eso no tiene ningún sentido. El déficit termina total siendo es la suma déficit, de todo. exactamente. Bueno. Sea cuasi fiscal, la suma del fiscal. Uno dice cuasi fiscal porque el origen no es el Tesoro, sino el Banco Central. Pero es fiscal, muchachos, el fiscal total es la suma de todo esto, acá y en cualquier lugar del mundo. Bueno, muy bien. Con lo cual, está claro que el cuasi fiscal aumentó y está claro que el fiscal va a aumentar por caída de recaudación. Te queda indeterminado. No conforme con eso, porque ya tendrías dos elementos ordenadores de por qué está indeterminado el tema de la recaudación, por la caída de actividad y por el cuasi fiscal, te viene un problema mayor, que es cuántos van a reconocer que vendieron lo que vendieron en mayo, pero le van a decir a la FIP, mire, no tengo la plata para pagarle. Eso no es evasión, eso es, mire, yo le reconozco porque no tengo la plata. Me sumo un plan de pago, dígame cómo le puedo pagar. Y la FIP, ahí vos negociás, bueno, mire, no tengo la plata, ¿qué quiere? Que no pague. No es que no le digo que no le debo, pero deme un plan de pago, bueno, eso. No puedo afrontar esa deuda. Bueno, entonces, eso también está indeterminado y lo vamos a ir sabiendo en las próximas semanas. Muy bien, eso es el fiscal. Eso es el déficit fiscal. ¿Ese es el único déficit que tiene la Argentina? No. No, de ninguna manera. Claro. Ese es uno de los dos déficits. Cuando se hablaba en su momento de los superávit gemelos, hablábamos del fiscal y del sector externo, el superávit en ese entonces de la cuenta corriente y la balanza de pagos. Ahora son déficit gemelos. El déficit fiscal, como estabas explicando, y el déficit de la cuenta corriente y la balanza de pagos. Que no es solo lo que la Argentina le compra más de bienes al mundo sobre lo que vende, le compra mucho más auto que la soja que exporta. No es solo bienes, ese es el déficit de balanza comercial, claro, que es parte del déficit de cuenta corriente total. En el año 2017 fue 31.000 millones de dólares, fueron 8.500 millones de dólares en bienes de déficit, fueron unos 10.000 y pico de millones de déficit en turismo, es decir, los turistas argentinos que fueron al exterior gastaron más que los extranjeros que vinieron a Argentina, y el resto es en seguros, regalías y los intereses de la deuda. Entonces todo eso forma una canastita con un rojo de 31.000 millones de dólares. Muy bien. 31.000 millones de dólares es el déficit de la Argentina versus el resto del mundo, entre todo lo que acaba de decir Iscovich. Las compras que le hacemos al mundo, los turistas que mandamos, argentinos que van al mundo, las regalías, los royalties, los intereses que pagamos de la deuda, contra la mercadería que nos compra el mundo, contra los servicios que nos compra el mundo, contra los turistas que vienen a la Argentina, contra los intereses de los depósitos de los argentinos en el exterior, porque obviamente si un argentino tiene X cantidad de dólares y se recibe intereses, eso entra al país porque el tipo lo va a gastar acá, bueno, lo que fuere. Pero entre eso hay 31.000 millones. Pero el del Estado, el fiscal, es
a diciembre del año pasado, enero, febrero, 60.000 millones. O sea, es más grande el fiscal que el del sector externo. Ahí aparece el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué aparece el fondo? Porque a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba claro quién la ganaba, Occidente se juntó en Bretton Woods, Estados Unidos, donde decía, muchachos, este mundo, ¿cómo lo administramos? Mira, Inglaterra, vos ya no eras lo que eras. Y Estados Unidos empezó a definir. Acá mando yo. Entonces hubo una conferencia en el año 44, un año antes de que terminara la guerra, donde había dos delegaciones centrales. No era la francesa, obviamente, no era Alemania, era la que estaba del otro lado, porque bueno, sería Occidente, pero la que estaba del otro lado. Y entonces le dijeron, había dos delegaciones, que una era la inglesa y otra era la norteamericana. La inglesa estaba encabezada por John Maynard Keynes. Lord Keynes. Después Lord Keynes. Lord Keynes. Keynes. O sea, no, que el del libro. No cualquiera, digamos. Keynes. ¿no? Keynes encabezaba la delegación británica, que eran los ingleses más todo el Commonwealth. O sea, era en realidad el Reino Unido, la delegación del Reino Unido. Del otro lado, el académico de los norteamericanos era uno llamado White, que era el segundo del Tesoro. Exactamente. No el operativo, sino él. Se enfrentaron en esas dos posiciones bien claritas sobre cómo vamos a ordenar el mundo. Cuando uno dice el segundo del Tesoro de Estados Unidos, es como si fuera el viceministro de Economía, digamos, ¿no? Pero era el académico. El que confrontaba académicamente con Keynes y que definieron el mundo. De ahí surgió el Fondo Monetario Internacional y lo que a la postre se llamó Banco Mundial. ¿Está bien? Finalmente no fue el Banco Mundial este que conocemos, pero a la postre. Tenía otro nombre, después se convirtió en el Banco Mundial y después se convirtió en el Grupo Banco Mundial, porque es una serie de bancos, digamos. Ese es el ordenamiento. De ahí sale, después posteriormente en el CCNO que sale el GATT, después la Organización Mundial de Comercio. Es cómo se empieza a ordenar el mundo en el 44. No, que miren muchachos, la guerra ya sabemos cómo termina, así que nos juntamos para ordenar el mundo. La Argentina de Perón nunca entra en el fondo porque dijo, no, mire, esos son de los ganadores, yo no coincido con esos que dicen que así tiene que funcionar Occidente. Ni este imperio ni aquel imperio, ni el soviético tampoco, por eso crea la tercera posición. Pero no se suma al Fondo Monetario. Sí. La Argentina entra en el Fondo Monetario con la revolución fusiladora, la del 55. El 55, exactamente. Perón llamaba al fondo el hijo putativo del imperio. Bueno, muy bien, de uno de los imperios. Bueno, muy bien. El Fondo Monetario no es para resolver los temas fiscales de un país, es para resolver las relaciones de un país contra el resto del mundo. No es que te presta plata para arreglar cualquiera de tus problemas. Usted exporta trigo y maíz, y le vino una tremenda seca y no pudo exportar trigo y maíz, y para que su población pueda importar el café y la banana que consume, o los insumos que utiliza la industria, digamos, yo ¿no? Lo estoy poniendo está bien, pero para que la banana y el café y usted no produce, yo le presto hasta que el año que viene usted recupere y me lo va devolviendo. ¿Está bien? Para resolver. O sea, usted tiene déficit, en este caso, de balanza comercial, yo le presto, el año que viene, cuando se resuelva el problema, va a tener superávit de balanza comercial y con eso me devuelve lo que yo le presté. Si fuera balanza comercial. Si fuera balanza comercial cuando solamente. Cuando es cuenta corriente, vemos los números. Entran el resto de las cuestiones, vemos servicios. Los números y decimos, bueno, ese es su problema, bueno, yo le presto. El tema fiscal es secundario a esto, porque si la deuda la toma el Tesoro, lo que tiene que hacer es conseguir que su recaudación sobre sus gastos le permita tener un superávit en ese esquema para comprar los dólares necesarios, salvo que el comercio exterior esté nacionalizado, entonces toda la exportación es nacional, no participan los privados, claro, que no es lo que pasa ahora, y devolver la cuota. No es que el Fondo Monetario le preocupa, lo que el Fondo Monetario lo que quiere es decir, mira, yo te voy a prestar, vos me tenés que hacer un plan de pago, que fue lo mismo que le pasó a Grecia. Miren, griego, yo estaba en Italia, nosotros le prestamos lo que usted quiera, pero dígame cómo me la va a devolver. Cuando ese secretario de Finanzas del primer gobierno griego decía, mire, no tengo plan de pago, présteme igual. No, pero ¿cómo le voy a prestar si no tengo un plan de pago?
Dígame cualquier plan de pago, pero no es posible que el directorio de una institución te preste plata si no le haces un plan de pago, que aunque no lo cumplas y después te perdone, tiene que estar en el documento. Es como cualquier contrato de préstamo, ¿no? Claro, un contrato de mutuo. Tiene que tener una cifra cierta que te presto y una forma cierta de que te voy a devolver esa plata. Si no uno va a tomar un crédito a un banco para consumo o un hipotecario, dice, bueno, ¿y cuáles son sus ingresos? Y que no sea más de tanto por ciento de sus ingresos para que usted me pueda pagar la cuota. Bueno, en este caso después viene un cisne negro, una situación, vas y renegociás. Y renegociás. Pero en el momento vos tenés que tener un número. Exactamente. El tema es si la Argentina va a poder tener el número de la propuesta de pago. Lo que tiene que tomar, no hay duda. Uno habla de 30, 40, 20, 50, todo lo que quiera. El tema es, ¿tenés una propuesta de pago? Si no tenés el tema fiscal consolidado en el sentido de decir, voy a destinar tanta plata para devolver estos dólares hoy, y lo tenés que tener y tienen que ser números certeros, porque por más que vos dibujes, hay un entorno para dibujar. Si toda la semana te cae la recaudación, no es que vos podés decir, pongo cualquier número total. No, vos tenés que decir, mire, estoy recaudando esto, y la recaudación es certera. Esto es lo que estoy recaudando. Estos son muy bien. Entonces, la baja de los gastos que estos muchachos quieren hacer es de acá a 90 días. Y la recaudación ya le empezó a pasar hoy, porque hoy le está bajando la recaudación. Bueno, entonces... Claro, porque la baja, el contrato, después otra cosa si la cumple o no, puede ser certera, digamos, o puede haber un esquema de voy a bajar el gasto en esto y en aquello. Ahora, en los ingresos, si la actividad cae, le caen los ingresos, ¿y cuánto le caen? Y no se sabe. Y no lo saben, porque en realidad no es una previsión de una recesión sobre una situación conocida. Estaba todo tan agarrado con alfileres que no se sabe. Y cuando te digo no se sabe, no se sabe. Pero no conforme con esto, estos muchachos decidieron poner la tasa de interés en cifras estrambóticas. Que un deudor como el Banco Central, que no tiene riesgo, si yo digo, prestá plata sin riesgo, vos decís, bueno, te la presto a vos, Guillermo, no. Prestásela al Banco Central, porque si vos le prestás plata a la Reserva Federal, vos le prestás plata al Banco Central Europeo, vos le prestás plata al Banco Central Uruguayo, le prestás plata al Banco Central Argentino, no hay ninguna posibilidad de que no te lo paguen en la moneda que él mismo produce, porque le estás prestando en la moneda local. Vos no le estás prestando plata hoy al central en dólares. No, le prestás pesos y el central es el que emite los pesos, con lo cual... Entonces, el central dice, ¿me los prestás? Sí, ¿a qué tasa? 40%. O sea que el riesgo del Banco Central de la República Argentina contra el mercado argentino de 40%. O sea que el más confiable te paga una tasa de 40%. ¿Cómo será el resto entonces? Imagínate vos. Imagínate cuando Molino Río de la Plata va a buscar plata al mercado para venderte los fideos. Pero es obvio que si el Banco Central tiene un 40%, Molino no tiene un 40%. Eso que te dice que hay una línea del Banco Provincia son todas tonterías. De verdad, la plata fuerte en el mercado es por lo menos dos veces y media para las empresas del circuito formal. Para las empresas del circuito informal, que es el 40% de la economía, es eso multiplicado por 5. 4,5, 5. O sea que estás hablando de una tasa del 200%. Si alguien te va a ofrecer una tasa del 200%, eso obvio no hay forma de que te la devuelva. De que la devuelva y no hay forma de producir nada. Entonces. Muy bien. Porque no hay manera que una empresa como Molinos venda el mismo paquete de fideo al contado, al chino de la esquina, al contado, porque pagan contado los chinos, al contado, y a Carrefour a 90 días. No hay manera, el vendedor, el gerente comercial, tiene, o sea, acciones de marketing, promociones, demás. Cuando va, le dice, che, dame el precio, no es el de comercialización que pone el precio. Díganme el precio, para eso se hizo un costo de fideos. En el costo del paquete de fideos está incluida la tasa de interés, porque para eso se junta en el financiero, el que hace costo. En la reunión de gerencia dice, che, ¿cuánto está el descuento hoy de la plata? No sé, el 100% de ¿cuánto? Bueno, entonces este que me paga 90 días y este que me paga contado,
¿Qué le cobramos? Y le tenés que trasladar la tasa que yo, porque agarro el cheque de él y yo tengo que hacer todo el presupuesto como si fuera contado. Entonces, ¿cuánto me cobran por un descuento de cheque de Carrefour? Y te cobran tanto. Bueno, eso... Ahora, el tanto es tan alto, porque 100% de tasa de interés anual es un disparate, que no hay posibilidad que vos vendas contado y a un supermercado Carrefour o cualquiera 90 días, porque es más que el markup que le ponen a los fideos. O sea, ¿qué haría Carrefour que paga 90 días? El chino compra a 100, Carrefour compra a 125 a 90 días, le pone el margen. Entonces, todos los supermercados pasan a tener el mismo paquete de fideos mucho más caro que los chinos. Claro. Pero no solo el paquete de fideos, todos los productos. Entonces inmediatamente la gente dice, no, vamos a comprar, no le compramos más a los que tienen el precio más caro. Muy bien. ¿Solamente Carrefour paga 90 días? No. El 80-90% del comercio en la Argentina es a plazo. A plazo, exactamente. Claro, entonces, es muy poco la proporción que pagan el contado. Pero digamos. claro. Entonces lo que te pasa es que empieza a desaparecer el crédito comercial, porque el que te vende no te quiere vender a plazo, salvo contado. Muy bien. Con eso no alcanzás a abastecer, porque no pueden quedar en el mercado únicamente los que compran a contado. Porque yo tengo a lo largo y lo ancho del país cientos de miles de comercios que son los que me hacen la red de abastecimiento de la Argentina. Esa red de abastecimiento de la Argentina es la que está entrando en colapso. Claro, y esto lo he dicho hasta el cansancio, si lo que me falta es un producto que puedo esperar 90, 120 días, el pullover, se te rompió el pullover, che, te mira tu mujer, che, hay que comprar otro pullover, está viejo, y vos vas y no conseguís pullover, bueno, te pones... Me banco un par de meses, no hay ningún problema. Dale, bueno. Pero, bueno, como está pasando con algunos materiales de construcción, por ejemplo, para la actividad, si no se consigue el material necesario, pero no es la muerte de nadie de inmediato, digamos, ¿no? Pero la comida sí. La comida hay que comer todos los días. Muy bien, entonces, la Argentina, para ser gobernable, tiene que tener razonablemente abastecido el mercado, que no es la City, es donde las señoras, los señores van a comprar la mercadería necesaria para subsistir. El fideo, la polenta, el poroto, la carne, el aceite, la yerba, el azúcar. Todo lo que vos ponés en el changuito o vas en la bolsita, lo que fuere, tiene que estar la mercadería. Para que esa mercadería esté, se la tiene que haber vendido el mayorista o el distribuidor al comercio. Esta cadena, este eslabón, se está paralizando. Y no hay más que hablar con los distribuidores mayoristas, con los mayoristas, con los repartos, se están paralizando. La venta mayorista se va paralizando y el crédito comercial va desapareciendo. Si esto se acelera, va a llegar un momento en que no hay abasto. No que no doy abasto, no hay abasto. Y no van a dar abasto los negocios que queden pagando contado, porque no alcanzan para abastecer el país. Y ahí tenemos un problema, porque la gente tiene que comer. Está diciendo que el problema no es, en este caso, que la gente tenga o no tenga plata para comprar el alimento. Es que va a ir a comprar el alimento y no va a estar el alimento en el negocio. Por eso cuando Broda dijo, firmen con el Fondo Monetario Internacional, un reportaje que le hicieron hace 15 días, fin de semana, el gobierno va a firmar con el Fondo Monetario Internacional, es imprescindible, y va a achicar los gastos, y va a aumentar la desocupación, y va a aumentar la pobreza. Por eso yo les recomiendo, dijo Broda, un Broda distinto, dijo, tengan los comedores populares, dijo comedores, se está refiriendo a los comedores populares, tengan los comedores populares abiertos los 7 días de la semana a las 24 horas. Está diciendo, mire, va a haber un montón de gente que no va a comer. Y me preguntaron a mí por la declaración de Broda. Y yo dije, Broda es optimista. Entonces el periodista me dijo, no, se equivoca, pesimista. No, le dije, es optimista. Él piensa que va a estar la comida. Se enfrentan la situación del que no va a tener ingreso para comprar la comida contra aquel que teniendo ingreso, o rompiendo el canuto y sacando los dólares, no esté la comida porque no se produjo, porque los paquetes de fideo no son macho y hembra, que cuando el chino baja la palanca de la luz,
Y al otro día Se cuando la reproduce. levante, claro, hay un fideo. No, alguien lo tiene que producir. Para producir, en este caso molino, tiene que tener costo de la harina, costo del agua, costo de la sal, tiene que tener. Claro, lo mismo que expliqué para los fideos, le pasa al fabricante de sal. Pero incluso le pasa a nuestro proveedor de agua potable o de agua. Porque, ¿a qué precio potabilizo el agua? Ay, no lo sé. Porque en realidad hoy no tengo costo de la mercadería, porque entre otras cosas no tengo el costo financiero trasladado al costo de la mercadería. Qué importante es hacer costo. No, los costos no existen los precios. Pero ¿qué les pasa, muchachos? ¿Qué precio me están hablando? ¿Incluida qué tasa de interés? Si yo le incluyo al sector informal 200% de tasa de interés al costo de los productos, es imposible. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo que no hay costo? Bueno, este es un debate entre economistas que es una tontería y viola sentido común. Vos estás diciendo que en este caso el problema central es el punto donde puso el gobierno la tasa de interés. Hace imposible el funcionamiento del aparato productivo. No hay antecedentes en la historia del mundo de una tasa de interés real como esta. A eso quería ir, porque claro, en otros momentos en Argentina hubo tasas de interés muy elevadas cuando hubo hiperinflación y claro, demás. pero también había hiperinflación, que es que los precios subían. Ahora esto te están diciendo, los precios no van a subir más del 15, nadie les cree, más del 30. Nadie dice el 100%, porque ellos están tomando las decisiones económicas para que la inflación no sea del 100%. Pero si la tasa de interés de Molino es del 100%, y lo máximo que le van a permitir a Molino, no porque el mercado, es del 30%, está pagando una tasa de interés real del 70%. Nunca Molinos pagó esto, nunca. Con lo cual, lo que me está haciendo Molinos, de a poco, es paralizando la rueda. Solo Molinos, no todas. Entonces, en un tránsito que se va acelerando día a día, me van desabasteciendo el mercado de productos. Sí, está bien, mirá, no tenés el tapado, no tenés esto, no tenés. Pero resulta que lo que no tenés es alimento. Cuando llegues al momento de que el mercado no está abastecido en alimento, las familias no se pueden quedar sin comer. La patria está en peligro porque estamos yendo sin pausa, y creo que con prisa, al desabastecimiento de los productos centrales de la Argentina, en un pueblo urbano que tiene que ir al mercado a comprar comida. No vamos al fondo de nuestra casa y tenemos la comida. Necesitamos ir al mercado. Por lo tanto, Broda, está muy bien tu consejo de los comedores populares abiertos 7 días, las 24 horas, si hay comida. Y entonces, Broda, si no está la comida, ¿qué va a hacer nuestra gente? Sí, ya sabemos qué va a ser. Por eso la patria está en peligro. Al margen del Fondo Monetario. Hoy está en peligro. Y esto es lo que nosotros, los de la oposición, tenemos que evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Lo hablamos en los próximos programas. Gracias, Iscovich, por Gracias a vos. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel.